Aprovecho para agradecer la presencia de nuestras 3 oficinas aquí en la Ciudad de México. Está la oficina que dirige nuestro socio general, Francisco Oviedo. También ya saludamos a Mónica Williams, que anda aquí atrás con todo su equipo, y a José Antonio Amaré, que están aquí presentes con nosotros. Vamos a iniciar, y ahorita estábamos platicando, no va a ser José Ángel Trillo. Es Jimmy, que va a hablar de cuestiones económicas. Y después de Jimmy, ahora sí, José Ángel, te dejamos la palabra. Gracias, Jimmy. Muy buenos días. Gracias a mis socios en todo el país por hacer posible esto. Gracias a Francisco Oviedo, que hay mucho trabajo detrás de todo esto, y a ustedes por estar aquí. Muy bien, pues veamos el tema de la economía, que como sabemos es un tema muy álgido. Muy bien, aquí tenemos en primer lugar cómo estamos en este momento en cuanto a las expectativas según los criterios generales de política económica, que son los indicadores más importantes, que traemos un crecimiento para el PIB de este año. Hemos dicho ya que el componente más importante del PIB son 4, es decir, para entender el producto de un país solamente hay que saber contar del 1 al 4, ¿sí? Y son fundamentalmente el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones menos las importaciones, es decir, el saldo de la balanza comercial. Esos son los 4 componentes. ¿Qué significa entonces? Que este año estamos en teoría, ya en 2021, rebotando de la gran caída que tuvimos el año pasado, 2020, estaríamos rebotando entre 5.8% y 6.8% según las cifras de los criterios generales de política económica. Nosotros traemos un estimado también como PKF México con un sistema de rangos que en un momento vamos a mostrar. El tipo de cambio está terminando alrededor de 20.10 según estas expectativas. Hay turbulencia, como sabemos el tipo de cambio se deslizó. También vamos a ver un poquito más de las monedas en un momento. La inflación se estaba esperando que cerrara en 5.7%, situación que ya sabemos que no se va a dar. Ya llegamos a 7% en la primera quincena de noviembre, entonces ya estamos en niveles de inflación mucho mayores a los estimados, ¿sí? El precio del petróleo, según los criterios, lo traemos en $60 por barril para este año. Sabemos que también está subvaluado. El petróleo creemos que va a estar en niveles superiores a estos $60 por barril, es decir, va a estar en niveles de 75, 80, 85. ¿Por qué? Porque la economía se está calentando, es decir, estamos rebotando, sobre todo en las economías desarrolladas, de una manera muy acelerada. Bueno, ¿qué implica el tema de lo que nos reúne en esta charla? Es uno de los aspectos más importantes es la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Es el instrumento, digamos que toda la economía, ¿sí?, se entiende únicamente por 2 grandes tipos de política que dirigen los estados, ¿sí? Uno es la política fiscal y el otro es la política monetaria. Son los 2 grandes instrumentos, las 2 grandes, digamos, palancas que tienen los gobiernos, los estados, como dije, para poder incentivar y administrar la economía. ¿De cuánto es nuestro presupuesto según la ley de este año? De 7.08 millones de pesos, de lo cual prácticamente el 90% son ingresos presupuestarios, ¿sí? Es decir, son ingresos propios, con impuestos, con aranceles obviamente, con impuestos, con derechos y también con el ingreso de las empresas del gobierno. Y poquito más de 10% son los ingresos de financiamiento, que es la deuda. Prácticamente, bueno, es un hecho, todos los países del mundo operan con deuda. En este caso, se está estimando un ingreso por fuentes de financiamiento o deuda
por 915,000 millones de pesos. ¿Sí? 915,000 millones de pesos puede decirnos mucho o poco. Para darles una idea, cada punto porcentual del PIB mexicano son aproximadamente 250,000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo que la deuda, de hecho, está creciendo en relación al año 2021, está creciendo en un 16.7%, pero también lo están haciendo los ingresos presupuestarios. Bueno, aquí una lámina rápida de cómo se desmenuzan, ¿sí?, las fuentes de ingreso. Como vemos, el rey de los impuestos en los ingresos tributarios pues sigue siendo el impuesto sobre la renta. Se está estimando 2 millones de pesos de impuesto sobre la renta. El segundo más importante es el IVA, que el gobierno está estimando recaudar 1.2 millones de millones, ¿sí? Entonces, esto es. Después también están los ingresos petroleros y los ingresos de las demás entidades del gobierno federal. Muy bien. ¿Cómo vamos en cuanto a los ingresos tributarios? Bueno, aquí es importante destacar, en esta gráfica, desde el gobierno de Salinas, que traíamos aproximadamente 10% de recaudación, ¿sí?, prácticamente con Zedillo, Fox y Calderón se mantuvo en niveles similares. Estos son ingresos tributarios como proporción del Producto Interno Bruto, y donde realmente da un salto la recaudación es con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahí se ha mantenido, ¿no? Con Enrique Peña Nieto sube a niveles de 14, 15, y hoy por hoy ya estamos casi llegándole al 16%. ¿Dónde estamos en relación con los países de la OCDE? Bueno, todavía estamos a la mitad, es decir, el promedio de recaudación de los países de la OCDE es de 32%. En México estamos todavía en 16%, pero vean, venimos de 8%, hoy por hoy ya estamos en niveles de 16%, hemos doblado la recaudación, la hemos incrementado en un 100% como proporción del PIB en cuestión de 5 sexenios. Entonces, para que vean aquí, realmente quien incrementó o cuando más incrementó la recaudación fue con Enrique Peña Nieto. Esto significa que si nos faltan otros 16 puntos porcentuales, nos están faltando más o menos 4 millones de pesos por recaudar. Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 4 millones que le faltan todavía a la economía mexicana? Bueno, pues creemos que hay mucho en la economía informal, creemos que hay mucho en los sectores, digamos, no formales de la economía, que es donde se está precisamente fugando toda esa recaudación. Cuanto al crecimiento del PIB, les quiero mostrar rápidamente esta gráfica. No hemos salido de la crisis del 2020, aquí se ve claramente, voy a tratar de, aquí está, aquí se ve claramente que Estados Unidos salió hacia el primer trimestre de este año y México todavía sigue debajo de los niveles prepandemia. Es decir, a pesar del rebote que vamos a tener este año, México todavía no sale. Se estima que va a salir hasta hasta el segundo trimestre del próximo año. Entonces, cuando vemos esta gráfica, vemos la diferencia entre aplicar 4 trillones de dólares de incentivos a la economía y no aplicar ningún incentivo, ¿no? Entre otras cosas porque no hay dinero tampoco. Y una de las políticas de este sexenio ha sido no endeudarnos. Entonces ahí vemos cómo es que vamos. ¿Qué estamos esperando en términos de crecimiento para este año? Estamos estimando un rango de crecimiento entre 5 y 6%. Es decir, creemos que sí vamos a rebotar a 6%, pero considerando que el año pasado caímos 8.5%,
entonces quiere decir que este año todavía no salimos de la crisis, ¿no? Lo quiero poner como un buzo que se sumerge 8.5 metros en el mar y luego rebota 6 metros, pues todavía no sale. No sale, y si se le acaba el oxígeno no va a salir. Entonces es así de fácil, ¿no? Muy bien, esta gráfica nos muestra cómo estamos en niveles prepandemia y niveles actuales. El único indicador que ya salió fue el consumo de gobierno, siendo, por ejemplo, la inversión el más atrasado de los componentes. Recuerdan que hay cuatro componentes del producto. La inversión es tristemente la que más ha caído en este periodo. Todavía estamos 17.3% por debajo de los niveles prepandemia, y la inversión pública, sobre todo al día de hoy, es la que más ha caído, con un descenso de 52.6%. El presupuesto de egresos del 2022 sí trae un incremento en la inversión, pero todavía no será suficiente para recuperar los niveles de sexenios anteriores. Y aquí falta un gran acuerdo, obviamente, nacional, ¿no? Un gran acuerdo nacional por la inversión entre el sector público y el sector privado. El consumo sí que salió, y si se fijan, coincide mucho con los planes de vacunación. En marzo de este año el consumo rebotó, empezó a subir drásticamente, y luego ha disminuido en cuanto al crecimiento porcentual. No ha sido tan elevado, pero bueno, ahí va el consumo. Aquí esta gráfica que viene a continuación muestra cómo vamos en la inversión. Vean los sexenios anteriores, había un crecimiento importante, modesto, aunque sea modesto, pero constante de la inversión, y esto es el sexenio actual, también impulsado a la baja por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces aquí tendríamos que remontar, vean todo lo que tendríamos que subir para llegar aunque sea a los niveles que traía Vicente Fox en cuanto a inversión. Nos falta muchísimo, ¿sí? Entonces todavía estamos muy bajos. Si no implementamos de manera rápida un plan de inversión de emergencia nacional, esto puede ser que termine en niveles de inversión menores a los que traíamos hace 20 años. La balanza comercial, ya rápidamente, porque solo hay 15 minutos para este tema. Uno de los indicadores de que ya vamos mejorando es que la balanza comercial, por ejemplo, ya presentó un déficit de 11.970 millones de dólares al mes de octubre, lo cual también es una buena noticia porque están incrementando las importaciones, lo que quiere decir que está incrementando el consumo, y en teoría una buena parte de los componentes, porque México es un país manufacturero, quiere decir que una buena parte de los componentes ya se están importando y México está reactivando ahí. Y esto lo vamos a ver en un momento en las cifras de empleo. Me preguntan mucho en las entrevistas y en pláticas en privado por el tipo de cambio. El tipo de cambio es, el principal instrumento, o uno de los principales instrumentos de política monetaria es precisamente la política cambiaria. El tipo de cambio en México es flotante y eso es una gran virtud, porque quiere decir que los impactos, digamos, de los choques financieros o de las expectativas de cómo se forman los precios, o incluso las diferencias inflacionarias, ajustan automáticamente el tipo de cambio sin que el Banco de México erogue reservas internacionales, como se hacía antes cuando había un tipo de cambio fijo, que después generaban un choque de deuda y venían las grandes devaluaciones y las grandes crisis, ¿no? Si lo queremos ver así, ahora el tipo de cambio se desliza rápidamente, pero entonces ya todos los agentes pueden tomar decisiones rápidamente sobre si comprar las salchichas en el Costco o comprar, por ejemplo, las salchichas de origen nacional, ¿no? O rápidamente decides si ir a Estados Unidos o no ir. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está subiendo. Aún así, la divisa mexicana no es de las más devaluadas.
el peso se ha depreciado 4,47% y está en la posición 18 de las divisas más depreciadas del mundo. Lo que decíamos, la inflación, rápidamente ya llegamos a niveles de 7%. Esto se explica fundamentalmente porque la inflación subyacente es la que más ha crecido, ¿sí? Que es la inflación de los componentes más elementales, y porque a pesar de que la inflación ya está en 7% anualizado, México es una economía dominada por monopolios y los grandes monopolios han subido los precios 17%, ¿sí? Y aquí estaba poniendo esta plana del Financiero donde dice que Sigma, Kimberly, Lala y Herdes, solamente esos cuatro grupos aumentaron 17% sus precios en promedio este año. Y eso obviamente genera un aumento de precios generalizado, ¿no? Entonces ahí está el papel, los embutidos, los enlatados y la leche. Cuatro productos de consumo elemental que han crecido en promedio 17%. El empleo, ya para concluir, ¿cómo estamos en relación al empleo? El empleo subió mucho en el mes de octubre y ahora se calcula solamente un déficit de 1.200.000 empleos con relación a niveles prepandemia. Aquí hay un análisis de género súper importante que hizo David Kaplan, en donde se muestra que el empleo en los hombres ya se recuperó e incluso ya se rebasó más o menos por 150.000 personas, empleados a niveles prepandemia, y quienes han sido las afectadas que están poniendo este déficit es el empleo de las mujeres, que han sido las más golpeadas durante la pandemia. Ahí están todavía, o hay un déficit todavía de 1.200.000 personas o mujeres que no han logrado el empleo. Casi todos los índices se han venido deteriorando. Uno de ellos es el ingreso per cápita. Como saben, el ingreso per cápita es cómo nos repartimos el pastel, la producción anual, y con una caída tan drástica del Producto Interno Bruto en 2020, siendo que la población lo único que ha hecho es crecer, entonces cada vez tenemos menos que repartirnos. Todos los países han caído, todos, y México no ha sido la excepción, ¿no? Y ahora sí, ya para terminar, la última gráfica, les quiero mostrar, bueno, México sigue con muchos retos en términos de mejorar la pobreza, a pesar de los discursos, a pesar de lo que se diga, los pobres siguen siendo un sector muy amplio de la población en México, y México junto con Costa Rica es de los países que tienen el mayor nivel de pobreza relativa entre los países de la OCDE, y esto es algo que siempre se ha dicho. A ningún país le conviene tener pobres, a ningún empresario le conviene invertir en un país con amplios sectores de la población en pobreza. El mejor negocio para un país es acabar con los pobres. Gracias, Jimmy.